Bueno, tenemos el día de hoy al doctor Luis Medrano Girón, quien actualmente es el abogado del señor Pedro Castillo, nuestro expresidente de la República. Y el día de ayer, el doctor Medrano ha tenido una interesante y apasionada charla con el periodista César Hildebrand, en donde prácticamente ha expuesto cuál sería la teoría, su estrategia de defensa y la teoría que tendría para defender. Doctor Medrano, tenga usted muy buenos días, bienvenido al canal. Muy buenos días, señor periodista, y buenos días con todos los que están participando en este programa. Ya. Doctor, vamos a empezar. Primero, usted ha hecho anotaciones importantes. La primera es que la detención y el procesamiento del señor Pedro Castillo ha tenido atisbos de un incorrecto procedimiento, es decir, no se habría cumplido con el debido procedimiento por la calidad de aforado. ¿Nos podría, por favor, explicar ese aspecto? A ver, lo que podemos señalar cuando hablamos del debido proceso, debemos señalar en qué parte. ¿Por qué? Le explico. José Pedro Castillo Terrones, cuando fue detenido en supuesta flagrancia de delito, ahí hubo violaciones al debido proceso. ¿Por qué hubo violaciones al debido proceso? Porque teniendo la calidad de presidente de la República, luego de haber sido detenido, debió ser puesto a disposición del Congreso de la República, para que el Congreso de la República opte por dos vías. Una de las vías era el juicio político que se sigue a todo alto funcionario cuando considera que sus acciones no son acordes a su investidura, ¿no? O, por el contrario, hacer un antejuicio cuando considera que los actos realizados por este alto funcionario constituiría algún delito previsto en el Código Penal. Sin embargo, José Pedro Castillo Terrones fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía, un procedimiento que no le correspondía, porque para aquel entonces todavía no se había declarado su vacancia. Y si bien es cierto que el Congreso sacó una resolución de vacancia, esa resolución no había sido publicada en el Diario Oficial del Peruano, sino después de 3 días. Por tanto, no tenía ningún efecto jurídico. Entonces, todos sabemos por cultura que cualquier tipo de estas normas tiene efectos después de publicado en el Diario Oficial del Peruano. Entonces, José Pedro Castillo Terrones legalmente era presidente de la República al momento de su detención y debió seguirse dicho procedimiento que acabo de señalar. Ha quedado sumamente claro, doctor, muchas gracias. Y hoy en día, uno de los procesos que está llevando adelante el presidente Castillo, es por el delito de rebeldía, porque dio un discurso que unas personas lo entendieron como un golpe de Estado y otras, y creo que es en la línea de la defensa, que fue una proclama, fue un discurso que se alineaba con el sentir de la población. ¿Sería eso correcto, doctor? Según la lista de Estado, insurgentes logran tomar el poder y se hacen del poder. Ejemplo, caso Fujimori, ¿no? De que da un golpe de Estado, ¿no? Y toma el poder, el control del poder ejecutivo, del poder legislativo y el poder judicial. Ese es un golpe de Estado, porque se llegó a consumar la idea. Cuando no se llega a consumar, no es golpe de Estado. Pudiera ser delito de rebelión. Ahora, en el caso de José Pedro Castillo Terrones, nunca se consumó nada. Ahora, pero ¿por qué decimos que tampoco es delito de rebelión? Porque el delito de rebelión requiere necesariamente como primer presupuesto el alzamiento armado, es decir, el alzamiento en armas. Pero siempre voy a repetir, no cualquier arma, no una pistolita, un revólver, no, sino armas suficientes, ¿no? Suficientes
para poder atentar o tomar el control de los poderes del Estado. Y para tomar el control de los poderes del Estado, estas armas tienen que ser de gran magnitud. ¿Y cómo lo entendemos? Tendría que tener, pues, el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En el caso concreto que nos ocupa del José Pedro Castillo Terrones, como ya lo hemos repetido, esa lectura del documento mal llamado mensaje a la nación, porque no es un mensaje. ¿Por qué no es un mensaje? Porque no estaba aprobado ni refrendado por el Consejo de Ministros, en primer orden. Segundo, no contaba con la anuencia, apoyo o consentimiento de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Tercero, José Pedro Castillo Terrones no tenía grupos paramilitares como para poder llevar a cabo una supuesta operación para tomar el control del poder. Entonces, desde ahí decimos de que no cumple con un requisito, el requisito de rebelión. Entonces, la pregunta final viene, entonces, ¿qué cosa es lo que hizo José Pedro Castillo Terrones? Lo que hizo es leer un documento que respondía al clamor del pueblo que le pedía que cierre el Congreso, ¿no? Al pueblo que cuestionaba a este sistema de justicia. Y prueba de ello es que hasta hoy en día el pueblo sigue pidiendo el cierre del Congreso. Prueba de ello es que hoy en día el sistema de justicia está altamente cuestionado en todos sus niveles, ¿no? Ahora, si bien es cierto, ¿no?, de que muchos dicen que por la alta investidura del presidente no podía hacerlo tampoco eso, pero para eso existe pues un sistema que se llama el juicio político, pero no forzar el tema a un delito de rebelión que no calza en ningún extremo. ¿Y de dónde venimos nosotros a cuestionar y decimos también de que aquí se ha violado el debido proceso? ¿Por qué? Porque el Código Penal señala y dice que el delito de rebelión requiere necesariamente el lanzamiento en armas. Sin embargo, el juez San Martín cambió este concepto y dijo, no, ya no se requiere el lanzamiento en armas, basta una violencia de carácter psicológico, lo que él le llama vis compulsiva. Es decir, ha cambiado los presupuestos del Código Penal. Pero si eso quieren, entonces que cambien el Código Penal y que hoy en adelante diga el que asusta al pueblo es delito de rebelión. Así que pongan, pues, ahí sí estamos de acuerdo. Pero mientras el Código Penal diga el que se alce en armas y José Pedro Castillo no se levantó en armas, obviamente no existe el delito de rebelión. Y tampoco ni siquiera tentativa, como mal se entiende, no hay tentativa, no existe tentativa. Simplemente no existe el delito de rebelión ni en grado de tentativa ni en grado de consumación. Lo que existe es un acto político que dio respuesta, que a ellos no les gustará, a algunos no les gusta, sin embargo, cada quien con su propio parecer. Pero de ahí a decir que es delito, no es delito. Doctor, en conclusión decimos que está plagado de nulidades todo el procedimiento que se le ha seguido al señor Pedro Castillo Terrones. Y por último, simplemente tendría un problema de tipicidad el delito de rebelión por el que no podría ser sentenciado su patrocinado. Eso es lo que en conclusión podemos entender, doctor. Efectivamente, el tratamiento de un hecho para que sea delito tiene que cumplir con los elementos del tipo penal. Entonces, ¿cuál es el hecho? El hecho es que José Pedro Castillo Terrones dio lectura a un documento en la cual decía que iba a disolver el Congreso y otras cosas más. Perfecto. Pero esa conducta vamos a trasladarlo al Código Penal, vamos a hacer el principio de tipicidad, vamos a tipificar la conducta. Y cuando leemos el Código Penal dice, el que se alza en armas. Entonces lo primero que tengo que verificar es cómo se alzó en armas. Y obviamente, como no hay forma, la Fiscalía no sabe cómo cubrir este requisito del alzamiento en armas, se ha hecho una mutación. Ahora dicen, no, violencia psicológica. Pero eso transgrede todo el derecho penal, porque así como se está pensando, en todo caso, no tenemos seguridad jurídica. ¿Por qué le digo eso? Los
mañana más tarde, hasta por nuestras opiniones, vamos a ser juzgados, vamos a ser procesados y vamos a ser sentenciados. Por eso que es que llamamos a todos los juristas, llamamos a todos los entendidos del derecho y a toda la población a defender el verdadero derecho. ¿Por qué le digo esto? Porque mañana entonces vamos a tener que sentenciar al brujo porque hizo brujería para matar a una persona, sabiendo que es imposible que se mate a una persona con brujería, por su solo pensamiento de querer matar a una persona prendiéndole vela negra. Vamos a tener que sentenciarlo. Y lo mismo está sucediendo aquí. Si un funcionario, no, ¿sabes qué? Hay que tomar el Congreso y no tiene ni un palito de mondadiente para hacer daño, hay que meterlo preso. Entonces se está haciendo monstruosidades jurídicas. Es una monstruosidad jurídica lo que ha hecho César San Martín, al decir de que el delito de rebelión suficiente con una violencia psicológica. Y eso no tiene ninguna base jurisprudencial, una base doctrinaria, no tiene nada. Simplemente se creó para mantener preso a Pedro Castillo Terrones. De ahí donde yo siempre voy a decir, en todo caso es un preso político, porque ya obedece a consignas políticas. Doctor, muchas gracias por su explicación, por aclararnos y que tenga muy buenos días. Gracias a usted, muy buenos días y buenos días a todos.